la semana pasada salió con una carta dirigida al presidente chino, ¿verdad? Donde le dice, bueno, una carta, fíjate que una carta, no sé si coincidas, Javier, que tiene muchas lecturas. Mira, primero, es una carta escrita con una enorme torpeza desde el punto de vista diplomático, donde el lenguaje que utilizan en esa carta nada tiene que ver con los protocolos que se deben usar en una carta de un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Pero fíjate, Javier, es que hombre. Esto que por supuesto es una vacilada, es decir, porque poner al señor Muerte, al subsecretario Muerte, al doctor Muerte, a cargo de una sección supuestamente para aparentar que México ha iniciado una fuerte y decisiva campaña en contra de las adicciones como consecuencia de las presiones que está recibiendo en este momento México por parte de Estados Unidos para frenar la importación y el procesamiento de fentanilo y la llevada de fentanilo a Estados Unidos. Bueno, es una manera de dar la apariencia de que México está combatiendo. Finalmente no se está resolviendo la parte más importante, coincidirás. Lo que está pidiendo Estados Unidos, y lo decíamos también el otro día, es el desmantelamiento de los cárteles. A eso México no ha dado una sola respuesta. Y no solamente no ha dado una respuesta puntual, sino que el presidente, ¿se acuerdan? La semana pasada salió con una carta dirigida al presidente chino, ¿verdad? Donde le dice, bueno, una carta, fíjate que una carta, no sé si coincidas, Javier, que tiene muchas lecturas. Mira, primero, es una carta escrita con una enorme torpeza desde el punto de vista diplomático, donde el lenguaje que utilizan en esa carta nada tiene que ver con los protocolos que se deben usar en una carta de un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Segundo punto, es una carta muy torpe, porque le dice López Obrador al presidente chino, oiga, díganos cómo exporta, cómo trafica China con el fentanilo, a dónde envía la droga, a qué puertos, ¿no? ¿Qué barcos lo llevan? Díganos quiénes son las empresas o quiénes son las personas que compran el fentanilo. Entonces, China, ni siquiera el presidente chino le contesta directamente. Pues ¿cómo le va a contestar esa vacila? Le contesta una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ¿no? Donde además no le dice nada, simplemente le dice China no exporta y no trafica con fentanilo. Y tercer punto, es una carta donde al final del día lo que hace López Obrador es llorar como una novia adolorida de las agresiones y de las presiones que está recibiendo por parte de Estados Unidos, ¿no? Es tanto lo que trató de hacer el presidente es, me voy y me quejo con los chinos para decirle a los norteamericanos, aguas, si tú me sigues presionando con que yo tengo que desmantelar a los cárteles, me voy con ellos, ¿eh? Me voy con los chinos o me voy con los rusos. Es decir, pero al final del día no se está resolviendo lo más importante. ¿Cómo va el gobierno mexicano a desmantelar a los cárteles del crimen organizado? Así es. Mira, esa carta, que en primer lugar no deberíamos llamarle cartas a los documentos que suscribe el presidente de la República. Son oficios, son misivas, son documentos oficiales, no es una carta de amor, por el amor de Dios. Recuerda la que le mandó al Parlamento Europeo, que la redactó con las patas y con el hígado. Por eso, a ver, ¿qué esperas que redacte bien el presidente? Ni la lista del súper, carajo. O sea, de verdad, pues claro que le escribe a Xi Jinping y tú dices ayer, no me ha contestado oficialmente, y como dijera don Teofilito, presidente, ni te contestará, porque no se toman la molestia de contestar burradas como la petición que le hizo a la corona española para que ofrezcan disculpas por la conquista, y que ahora están pensando en cambiarle el nombre al Zócalo capitalino porque también es producto de la conquista española. Pero eso sí, vas y presumes que le vendiste a Iberdrola, o que compraste, 13 plantas de Iberdrola que no van a servir para maldita la cosa. El presidente está haciendo el ridículo, y lo que dice, dinos cuántas embarcaciones, qué contenido, cuánto llega, por qué puertos. Pues ¿qué no se supone que nosotros manejamos nuestros puertos y nuestras aduanas? ¿No se supone que la Marina está ahí para eso? Y hay que distinguir, una cosa es el fentanilo
y otra cosa es el precursor. Eso es correcto. ¿No? Es correcto. Sí, efectivamente, es correcto, Javier. Es decir, una cosa es el precursor, que es la sustancia Claro. que precisamente llega ilegalmente a los puertos mexicanos Sí. y que son transformados en laboratorios clandestinos. O pueden ser transformados, como lo vimos con L'Oréal, Sí. en medicamentos paliativos. Sí, claro. Es claro. decir, el fentanilo no es malo en sí mismo, lo que es malo es el consumo como una adicción. Y entonces es lo que no acaba de entender el presidente. Ya nos jalaron las orejas los gringos, está a punto de armar una guerra nuclear este güey, porque de veras no mide las consecuencias. El canciller está más preocupado por su candidatura presidencial que por decirle al oído, presidente, deje usted de hacer el ridículo. Bueno, tienes razón, a lo mejor el canciller Marcelo Ebrard está más preocupado por hacer campaña en Estados Unidos. Eso. ¿No? Eso es lo que buscando la presidencia de México. Eso es lo claro, que está preocupado. Y por cierto, quiero hacer una aclaración sobre Marcelo Ebrard, porque lo hemos criticado mucho y con muchas razones, pero eso de que Adán Augusto López sea hace un momento puse un tuit de una fotografía en primera plana del Milenio. Ya están llegando los cadáveres de los migrantes a El Salvador. Llegan más rápido los cadáveres de esos migrantes a El Salvador que Adán Augusto a darse una vuelta por Ciudad Juárez. Es increíble, diciendo, es que el responsable es Marcelo, es que hay un acuerdo, hay un decreto presidencial que crea una comisión intersecretarial. ¿De cuándo acá una comisión intersecretarial va por encima de lo que dice la ley orgánica de la Administración Pública Federal o de lo que dice la ley de migración? El tema migratorio le corresponde a una sola dependencia del Ejecutivo Federal, que es la Secretaría de Gobernación. Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, con respeto a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo, y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que, según información disponible, se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Esta sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos y su consumo, debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la pérdida de la vida. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2021 fallecieron en ese país por el consumo de fentanilo 107.573 personas. Por la alta rentabilidad económica de su trasiego, esta droga ha venido desplazando a otros estupefacientes o narcóticos. Se sostiene que 1 kilo de fentanilo equivale a 1 millón de dosis, con un valor de mercado que se calcula en más de $400,000. Aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia su tráfico hacia el norte del país con el propósito de ayudar a las autoridades de Estados Unidos a enfrentar este flagelo que afecta a su pueblo y en especial a sus jóvenes. Con este fin, mantenemos un estricto control en puertos, procurando que solo ingrese a México el fentanilo destinado a fines médicos y haciendo una revisión continua de laboratorios que se dedican
a la importación de esta droga. Tan solo el año pasado incautamos 7 toneladas y destruimos 1.383 laboratorios clandestinos en los cuales se mezcla esta sustancia con otras drogas y diversos precursores químicos. Reitero, en nuestro país no se produce fentanilo y que por nuestra frontera solo ingresa el 30% de lo que se consume en Estados Unidos. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping. No obstante, últimamente, de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas de narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio. Tales planteamientos son en sí mismos una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía. Además, hay detrás de ello una actitud absurda, manipuladora, propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense. México se forjó resistiendo invasiones y actos de prepotencia y sabemos enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Con ello, nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga que en México solo está autorizada para fines médicos y cuyas importaciones son legales son muy pocas las que se utilizan con fines médicos. Debo mencionarle que esta petición es también del interés de legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, que son políticos respetuosos, sensatos y amigos de México y que actúan motivados por la preocupación genuina en el bienestar de sus ciudadanos y la salud pública de su país. De nuestra parte, sería a cargo de mantener la relación con la autoridad que usted designe de su país, el secretario de Marina del Gobierno de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Amigo presidente, esperaremos con mucho interés su respuesta. Estoy seguro que contaremos con su colaboración, como siempre ha sucedido. Por último, le transmito por anticipado mi agradecimiento, deseando que las relaciones entre nuestros dos países sigan caracterizándose siempre por la cooperación y la amistad entre nuestros pueblos y gobiernos. Esta es la carta que ya enviamos.
para que se conozca y que todos participemos y que también sea del conocimiento del senador Graham